Hola mundo y bienvenido al cursito de POP, capítulo 2, instancias y self. En el capítulo anterior ya aprendimos qué es una clase, vimos que las clases tienen atributos y tienen métodos, vimos que un método no es más que una función de Python con la salvedad de que esta función siempre va a tener el parámetro por default self y forma parte de una clase, por lo que es llamada método. Los atributos son las características que van a tener los objetos que creemos más adelante, que es lo que voy a tratar de explicar en este video, y además lo de la variable self, que nada más la tenemos aquí de adorno y no sabemos por qué. Instancias. Crear un objeto a partir de una clase es llamado como instanciar de la clase o crear una instancia, ok, en términos técnicos, para que no te vean los guaraches. Y vamos a hacer precisamente esto, vamos a crear nuestra primera instancia, nos vamos a salir de la clase y crear instancia de la clase bicicleta. Para crear una instancia es el mismo proceso que cuando creamos una variable, simplemente un nombre descriptivo, por ejemplo bici, una bicicleta. Así se va a llamar el objeto y le vamos a asignar la clase de la cual vamos a instanciar, la cual es la clase bicicleta. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestro primer objeto creado, sí o no. Vamos a corroborarlo. Voy a ejecutar este código, python 1 classes.py, y nos está dando un terrible error. Bueno, como explicaba en el video anterior, cuando creamos una instancia, Python automáticamente manda llamar a la clase, al método init, que está dentro de la clase. El método init, además de tener el parámetro por default self, que es obligatorio, también tiene dos parámetros que nosotros seteamos, que es tipo y tam, para el tipo de la bicicleta y el tamaño, ¿vale? Entonces es técnicamente lo que nos está reclamando Python. Nos está diciendo el método init tiene dos argumentos posicionales requeridos y son este y dónde están. ¿Por qué no me los estás dando? Entonces hay que darle argumentos a esos parámetros, hay que pasarle los valores, que sería al momento de instanciar dentro de los paréntesis. El tipo de bicicleta va a ser un tipo de montaña y el tamaño sería una bicicleta grande, ¿vale? Y veamos si por fin hemos creado nuestro primer objeto. Y ahí está, ya no nos da error, lo que nos hace pensar que probablemente nuestra instancia ya se haya creado correctamente y ya tenemos un objeto llamado bici. Podemos comentarlo. Vale, ¿cómo corroboramos que este objeto efectivamente esté creado? Pues podemos acceder, este objeto ya tiene acceso a todo lo que ves aquí en la clase, es decir, a los atributos o características y a los métodos que tengamos aquí, que en este caso solo es velocidad. ¿Y cómo accedemos a esos atributos o métodos? Vamos a agregar accediendo a los mediante la notación de punto. Ok, esto quiere decir que para acceder a un atributo o a un método tenemos que utilizar el nombre del objeto más el atributo o el método al que queramos acceder. Y como ves, Atom aquí ya me hace la sugerencia ¿quieres acceder al atributo tamaño, al atributo tipo o al método velocidad? En este caso quiero acceder a tipo. Y vamos a ver si efectivamente el tipo del objeto bici es montaña, como lo definimos al momento de crear la instancia. Para esto vamos a imprimirlo para ver el resultado en la consolita. Y efectivamente el objeto bici en su tipo es montaña. Ok, vamos a crear otra instancia. ¿Va? Por ejemplo, otra bici. Recordando un poquito que una clase nos permite crear objetos de manera individual y cada objeto va a tener sus propias características. Por ejemplo, esta bicicleta va a tener otras características, va a ser del tipo híbrida. Ni sé qué es eso, pero bueno, hay bicicletas híbridas, yo me puse a indagar y hay. Así que también va a ser mediana, ¿ok? Estamos creando diferentes objetos con diferentes características gracias a nuestra fábrica de objetos, que es nuestra clase. Así que veamos, a ver si es cierto. Imprimamos el tipo de otra bici. Punto tipo. Tipo. Listo. Limpio pantalla y veamos si sí es cierto.
Bueno, me está dando un error porque escribí bicicleta, seguramente escribí bicleta, seguramente tú te diste cuenta y no me dijiste nada, pero ahí está, corrijo, te- intento de nuevo y ahí está, ¿no? Bici es montaña, otra bici es híbrida. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Aquí, aunque no lo veas, ya está funcionando la variable self. Y vamos a ver un poquito qué es esto. La variable self hace referencia al objeto actual. Es decir, aquí creamos, en esta imagen que tienes en pantalla, creamos una instancia llamada bici con las características montaña y grande. Y cuando tú accedes, por ejemplo, a bici.tipo, al atributo tipo self, hace referencia al objeto actual que está accediendo a tipo. En este caso es como si self, en esta línea, en la línea 25, cuando Python va ejecutando, es como si self tomara aquí, cambiara a ser bici. ¿Ok? Toma el lugar del objeto actual. Luego llega a la siguiente línea. Bueno, nos retorna el resultado, nos da un resultado que es el que tenemos aquí en consola, que es montaña. Y luego llega a la siguiente línea y es como si self fuera otra bici. Ok, entonces self hace referencia al objeto actual. Es la forma que tiene Python de distinguir entre objetos. Porque, ¿qué pasa? Y aquí voy a meterme en unas ondas más bizarras. Supongamos que no vamos a crear una instancia directamente así dándole un nombre a un objeto. Estas líneas de código es el equivalente a que yo pusiera bicicleta. Por ejemplo, una bicicleta de ruta y de tipo chica, y accedemos directamente, desde aquí accedemos directamente a el tipo, ¿no? Vamos a ver qué nos regresa. En teoría lo que va a pasar primero es crear la instancia, que es esta línea de código. Crea la instancia, es decir, crea el nuevo objeto, pero no tiene ningún nombre este objeto, simplemente lo está creando, y luego estamos accediendo a tipo. Para ver esto tendríamos que imprimirlo porque si no, no vamos a ver nada. Y vamos a ver si es cierto. Y me volvió a pasar lo mismo. Escribí bicicleta. Intento de nuevo. Y ahí está. Mira, tenemos una ruta, una bici que es de ruta. Ahora se pone primero acá. Déjala cambio para abajo para que no nos confundamos. Así, primero bici tipo, otra bici tipo y luego la instancia que estamos creando directamente, ¿no? Ahí va. Y listo, ¿no? Tenemos montaña híbrida y efectivamente crea el objeto sin ningún nombre y es decir, no se lo estamos asignando a ninguna variable y además nos da acceso a tipo y efectivamente nos muestra que es una bicicleta de ruta. Es decir, esta línea de código es el equivalente a esto, pero sin asignárselo a ninguna variable. Aquí podríamos poner una bici más y le asignamos esto, ¿vale? Pero no. Entonces aquí esto es lo interesante, es donde self tiene verdadera importancia y dejen regreso esto a la normalidad. Listo, self, self, self. Es donde self tiene verdadera importancia, porque si nosotros no tuviéramos self, Python no sabría distinguir cuál es el objeto que está haciendo, que está accediendo actualmente a tipo, por ejemplo. Aquí Python sabe porque lo estamos haciendo directamente, pero debemos de tener una forma de que la clase sepa cuál es el objeto que está ejecutándose actualmente o accediendo a algún atributo o a un método actualmente, y para eso es esta variable que hace referencia al objeto, en este caso a los objetos bici en la línea 27 y al objeto otra bici en la línea bici 28, ¿vale? Entonces básicamente ese es el funcionamiento de self. Voy a eliminar esto y voy a eliminar, bueno, esto lo voy a dejar para que quede como los tres ejemplos. Y listo. ¿Qué nos hace falta? Ver cómo se acceden a los métodos. Y es exactamente lo mismo. Accedemos mediante el atributo, mediante la anotación punto. Por ejemplo, bici punto. Uno de los métodos que tenemos, es decir, el único método que tenemos aquí es velocidad. Ando muy tontín a la hora de escribir. Y velocidad tiene, además del
el parámetro que hace referencia a este objeto tiene otro parámetro que nosotros establecimos y es velocidad, y vamos a ver la velocidad 5. No necesitamos imprimir nada porque el método en sí ya nos da un mensaje, así que vamos a ver qué sucede aquí. Y efectivamente la velocidad actual de la bici es 5 de esta bici. Ahora vamos a acceder al método velocidad desde el objeto llamado otra bici, y vamos a ponerle 0 y ejecutamos y miren, aquí está, y luego otra bici, la otra bici está detenida. Okidoki, cada uno de los objetos que tenemos aquí tiene su propia velocidad. Una de hecho no tiene velocidad, está detenida, y la otra está en la velocidad número 5. Esto ya no tiene sentido aquí porque tendríamos que estar creando el mismo objeto cada vez, entonces no es lo ideal, ¿no? Estar creando el mismo objeto cada que necesitemos acceder a un atributo o a un método. Entonces es ahí donde tiene mucha relevancia que le asignemos la instancia, la creación de un objeto, a una variable, y que esa variable sea referenciada mediante el atributo self. ¿Vale? Entonces ahí lo dejo. Esto sería todo por este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, no te vayas y dime por qué. Deja tu comentario y comparte. Móchate con los demás. Sígueme en Twitter e Instagram y dale like a mi página de Facebook. Que tengas un bonito día. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, mundo.